Lolita Arkadyevna, luchando por salir, apenas logró llegar a su casa. Todavía no estaba tan cansada de respirar. O hacía demasiado calor o algo más. Pero Lolita Arkadyevna admitió, insinuando, que no era la mejor idea. Sería mejor que volviera a tomar un taxi, como siempre. Al llegar a la entrada, Lolita Arkadyevna dejó su bolso en el banco y se sentó aliviada. Fue demasiado difícil. Y ella no es una mujer vieja para gatear con tanta fuerza. No, esta no es la comparación. Lolita Arkadyevna vio a muchas ancianas que de repente, a las 6 de la mañana, se iban a algún lugar a hacer sus asuntos. Y se sintieron geniales. Después de una corta caminata, le dolía todo el cuerpo, se le caían las piernas, su corazón latía como si estuviera huyendo de alguien durante varias horas. ¿Y cuándo logré convertirme en tal sinvergüenza? Dios mío, estoy arruinada. Debe haber valido algo más que el simple entrenamiento, dijo Lolita Arkadyevna. Ella no quería subir las escaleras. Es mejor si permanece al aire libre. Además, estuvieron 2 días sin ascensor. Subir las escaleras fue muy difícil. Lolita Arkadyevna intentó sacar adelante aquel horrible momento. Volvió la vista hacia su bolso con comida. No lo hagas. Ella recibió una bolsa llena hoy. ¿Cómo puedo subir con ella ahora? ¿En qué estaba pensando? Lolita Arkadyevna no tenía asistentes. Su marido murió hace 5 años. Ella no tuvo hijos. La mujer se recuperó lentamente por sí sola. Pero últimamente se le ha vuelto difícil. Quizás fue por la edad, o quizás por algo más. Pasaron otros 15 minutos y Lolita Arkadyevna suspiró profundamente. Al darse cuenta de que no hay ningún lugar donde poner el ascensor hasta el 8º piso. No se quedará aquí sentada todo el día. Pero entonces la mujer notó cómo aparecía a lo lejos su vecina, Natalia Timofeevna. Y Lolita, sonriendo levemente, volvió a arrojarse en el respaldo del banco. Iba a esperar a su vecina. Será más divertido subir juntos al 8º piso. Natalia Timofeevna estaba muy alegre. Lolita Arkadyevna miraba con envidia lo rápido que movía las piernas. Tenían la misma edad, pero Natalia Timofeevna era mucho más alegre que Lolita Arkadyevna. Se conocían desde hacía más de 40 años. Lolita Arkadyevna acaba de mudarse a este apartamento con su marido. Y un mes después, Natalia Timofeyevna se instaló en esta escalera. Estas 2 mujeres eran muy cercanas. El marido de Natalia Timofeyevna murió hace 10 años. Lolita Arkadyevna apoyó a su amiga después de la muerte de su marido. Y Natalia Timofeyevna se lo agradeció. Pero los vecinos tenían hijos y nietos. También la apoyaron. Lolita Arkadyevna estaba triste y pensó que cuando muriera nadie se enfadaría. Natalia Timofeevna casi había llegado a la entrada y solo entonces vio a su vecina sentada en un banco. Oh, Lolochka, ¿para qué estás sentada aquí? ¿Saliste a respirar aire fresco? Bien hecho, amigo. Te lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Que necesitas caminar más. Me alegra que hayas escuchado mi consejo. Natalia Timofeevna dijo en tono alegre. Sí, salí a caminar, pero las piernas casi no me sostienen. Entonces la tienda no salió a caminar. Entonces compré un poco, me siento, descanso. ¿Tienes prisa por volver a casa? ¿Quieres sentarte conmigo un rato? Natalia Timofeevna asintió y se sentó junto a su amiga. Sí, puedo sentarme durante 15 minutos y luego tengo que irme a casa. Voy a hacer un pastel de carne. Los nietos deberían venir a visitarme esta tarde. ¿Tú también quieres venir a nosotros? Nos sentaremos y charlaremos. Lolita Arkadyevna meneó la cabeza. No, cariño, ¿por qué tendría que estar allí? Los nietos vienen a ti. Quieren hablar contigo. ¿Qué tengo que ver con eso? ¿Por qué necesitan la abuela de otra persona? Natalia Timofeevna le dio una palmada en la mano a su vecina. De hecho, qué aburrido te has vuelto.
Desde pequeña he sentido que serás una abuela molesta. Le dije a Vasily que se tragaría el dolor contigo en la vejez. Sí, pero no vivió hasta el final. A un extraño le parecería que Natalia Timofeeva dice palabras muy ofensivas. Pero en realidad no fue así. Solo estaban bromeando. Natalia Timofeeva a menudo les decía a sus amigos que había llevado a su marido a la tumba con su carácter hostil. Y lo dijo, porque cuando murió su marido, Lolita Arkadievna también la pinchaba a menudo. Tratando de divertirse. Después de la muerte de su marido, Natalia Timofeevna tuvo que bromear y no perdió ninguna oportunidad de hacerlo. Lolita Arkadievna volvió la vista hacia la vecina. Oh, Natalia, me parece que estás bromeando. ¿Cómo se me acaba la paciencia, para que te pongan una bolsa en la cabeza? ¿Y sabes qué hora es difícil ahora? Caminan con sus teléfonos, filman todo seguido. Y luego alguien nos publicará en internet, como si estuviéramos peleando contigo. Habrá una broma para la gente. Dos esposas viejas no compartían nada. ¿Quieres pasar tanta vergüenza? Si no, deja de bromear. Ya. Vengado bastante. Natalia Timofeeva se rió y luego tomó a su amiga de la mano. Siempre dije, que no hay nadie en el mundo que me comprenda mejor que tú. Perdóname por mi broma, no lo volveré a hacer. Lolita Arkadievna no respondió nada, se limitó a sonreír levemente. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos. Pero en este silencio no había tensión ni incomodidad. Estas dos mujeres se entendieron sin palabras. Cuando perdieron a sus compañeros de vida, pero ambos afrontaron el dolor y ahora valoraron especialmente la comunicación entre ellos. Nadie sabía cuánto tiempo les quedaba y ambos valoraron cada momento. Nunca serás superfluo en mi casa, así que no lo pienses demasiado, asegúrate de venir por la noche. Natalia Timofeevna interrumpió el silencio. Lolita Arkadievna miró con ternura a su vecina. Sé que siempre estás esperándome, pero esta noche tengo otros planes. Te sentarás con tus nietos, hablarás y yo tengo cosas que hacer en casa. ¿Qué más puedes hacer, viejo? Estás mintiéndome. Simplemente no quieres venir. Natalia Timofeyevna estaba indignada. Lolita Arkadievna no respondió nada. ¿Qué podría decir ella? ¿Que no podría estar con los nietos de Natalia Timofeyevna? Que tenía celos de que sus amigos tuvieran personas que se preocupaban por ella, que querían verla, que la visitaban. Y Lolita no tenía a nadie. Fue su propia culpa. Ella misma y su marido Vasily se casaron muy temprano. Cuando Lolita conoció a Vasily, se enamoró de él de inmediato. Alto, majestuoso, de pelo oscuro. Solo la aparición de un hombre atraía la admiración de todos. Pero cuando Lolita llegó a conocerlo mejor, se sorprendió al descubrir que él también era inteligente. Y tenía muchos planes para la vida. Estaba elaborando planes para los largos años venideros. Y por muy absurdas que fueran, Lolita creía en todo lo que decía. Cuando una persona tiene tal deseo de lograr el éxito en su alma, definitivamente lo logrará todo. Y cuando Vasily le hizo una oferta, Lolita la aceptó. Ella decidió que quería ir con él de la mano hasta el final de su vida. Tan pronto como se casaron, el negocio de Vasily fue cuesta abajo. No importa lo que hizo, lo hizo todo mejor. Y 8 años después de la boda, ya eran personas acomodadas. Fue entonces cuando compraron este lujoso apartamento, una casa de campo y un coche. Y fue entonces cuando Lolita quedó embarazada. Dio la casualidad de que no hablaron de los hijos del mismo matrimonio. Estaban demasiado ocupados. A menudo se trasladaban de un lugar a otro. Lolita creía que en semejante lío dar a luz a un niño es pura locura. Inmediatamente después de la boda, comenzaron las preguntas de familiares y amigos. ¿Cuándo aparecerá la descendencia? Al principio, Lolita y Vasily bromearon. Y luego. Simplemente dejaron de responder esta pregunta. Y cuando Lolita quedó embarazada a los 30 años, no estaba preparada para ello.
Vasily tuvo que realizar un largo viaje de 6 meses. No quería irse sin su esposa. Lalita no quería irse a otra ciudad estando embarazada. Discutieron esta situación con Vasily. Y ambos decidieron que el niño debía ser entregado a tiempo. En ese momento, Vasily tenía muchos conocidos y conexiones. Pudieron realizar algunos documentos y el informe médico fue asignado a la junta. El aborto fue hecho. Lolita y Vasily se calmaron. Se reunieron tranquilamente y partieron hacia otra ciudad. Pero no todo fue tan bien como pensaban. Ese aborto fue un rasgo que dividió su vida en un antes y un después. Antes, cuando sabía que podían tener hijos cuando quisieran. Y después, cuando descubrió que nunca más podría volver a tener hijos. Durante ese terrible procedimiento, algo la lastimó. La complicación fue la falta total de fruto. Pero Lalit se enteró de esto solo cuando decidieron tener un hijo con Vasily. Ella tenía 35 años en ese momento. Cuando, medio año después de intentos desesperados de quedar embarazada, fracasó, Lalit recurrió a los médicos. Después de algunas pruebas, fue diagnosticada. Se enteró de que nunca más podrá quedar embarazada. ¿Sintió dolor? Sí. ¿Estaba asustada? Por supuesto que sí. ¿Se sintió ofendida? Por supuesto que sí. ¿Podría ella de alguna manera arreglar la situación? Por desgracia, no. Por supuesto, si fuera posible retroceder en el tiempo, ella habría hecho todo de otra manera. Habría dado a luz a un niño que tenía 30 años. Pero lamentablemente no se pudo cambiar nada. Después de un tiempo, ambos acordaron que nunca serían padres. Y decidieron vivir para su propio placer. Viajaron, fueron al mar, compraron regalos caros, oro, relojes de marca y mucho más. Sí, cuando aún eran jóvenes, el sufrimiento por la falta de hijos aún no era tan fuerte. Pero cuando cumplieron 50 años, cuando muchos de sus amigos ya tenían nietos, Edward Ivanov lamentó amargamente haber cometido este terrible error en su juventud. Estaba tan triste que pensó que podrían adoptar un niño. ¿Y por qué no lo hicieron cuando eran jóvenes? Eso sí, a sus 50 años. Nadie les dejará hacerlo. Y no eran lo suficientemente fuertes. Todo tiene su tiempo. Lolita Arkadyevna envidiaba la envidia blanca de su vecina. Tuvo 3 hijos y 5 nietos. Todos visitaban a menudo sus familiares. Sus reuniones eran tormentosas y alegres. Después de ellos, Natalia Timofeevna le contó a su vecina las últimas noticias sobre la vida de sus familiares. Ella contó todo sobre sus hijos y nietos. Y Lolita no tenía nada que decirle a Natalia, porque no tenía a nadie y nadie acudió a ella. Me senté con Lolita. Todavía tengo mucho trabajo por hacer. No te ofendas, amigo mío. No soy tan apresurado como en mi juventud. Hacer una tarta de carne para mí es todo un reto. Entonces necesito irme a casa. ¿Subirás o te sentarás de nuevo? Lolita Arkadyevna se liberó de sus pensamientos. Ella se encogió de hombros y respondió a su vecina, no, cariño, no me sentaré más. Vámonos, subiremos. Oh, ¿cuándo se reparará este ascensor? Por favor, díganme, ¿cómo pueden las personas mayores subir tan alto? No te quejes, amigo, no estamos tan mal. Subiremos de alguna manera. ¿Pero qué tipo de formación será? Oh, después de tanto entrenamiento, no podré levantarme de la cama hasta dentro de una semana. Lolita Arkadyevna lloraba, se levantó y cogió el bolso. Hay que decir que la presencia de Natalia Timofeevna le dio fuerzas. Lolita Arkadyevna intentó seguir el ritmo de su amiga. Ella pensó que sería mucho peor. Cuando superaron los 8 pisos, Lolita Arkadyevna suspiró aliviada. Bueno, llegamos allí. Estoy orgulloso de nosotros. Bien, ve y cocina tu pastel de carne. Y fui a hacer mis negocios. Así que te esperaré por la noche, pidió Natalia Timofeevna. Lolita Arkadyevna intentó sonreír alegremente.
Aquí hay más. Dije, tengo negocios. Vale, todavía no me dejarás en paz. Quiero ver mi serie de televisión favorita. Muestran 4 episodios a la vez. No quiero perdérmela. Esto es lo que haré por la noche. Tendré tiempo para sentarme con usted y sus nietos. Vale, vamos, nos vemos. Los vecinos se dirigieron a los apartamentos. Lolita Arkadievna, en cuanto cerró la puerta, suspiró profundamente. ¿Por qué no han reparado el ascensor todavía? Ella ya no resistirá semejante prueba. Mañana todo su cuerpo estará enfermo. Lolita Arkadievna guardó la comida en el frigorífico. Luego limpió en la cocina. Luego limpió las habitaciones. La limpieza del apartamento duró unas 2 horas. Allí no había nada que limpiar. Lolita Arkadievna era una verdadera miembro. Ella siempre tuvo todas las cosas en su lugar. Ella limpiaba el polvo todos los días. Limpiaba los pisos una vez cada 2 días y aspiraba una vez a la semana. Lolita Arkadievna, sentada en el sofá del vestíbulo, pensó en ello. Le dijo a Natalia Timofeevna que iba a ver una serie de televisión, pero no era cierto. Lolita no tenía nada que hacer. Era completamente libre y no sabía qué hacer hasta que su amiga se comunicara con sus nietos. Lolita Arkadievna te extrañará. Unos minutos más tarde, la anciana sintió que le empezaban a escocer los ojos, como si tuvieran un gusano dentro. Lolita Arkadievna se tocó la mejilla con la mano y, sorprendentemente, descubrió que estaba mojada. ¡Qué extraño! Ella ni siquiera se dio cuenta de que estaba llorando. Lolita Arkadievna se secó rápidamente las lágrimas, suspiró y luego miró a la pared. Había varias fotografías de Lolita Arkadievna y Vasily Pavlovich, su marido. Y entre ellos había otra foto en el marco. En esa foto estaba la madre de Lolita Arkadievna con su hermana. Sí, su madre tenía una hermana, Agata Romanovna. Y Agata Romanovna tuvo una hija, Margarita. Era prima de Lolita Arkadievna. Y Margarita tuvo hijos. Pero Julia, estos eran los nietos del sobrino de que Lolita. Aquí están todos los familiares que le quedan, solo este familiar no se comunica con ella ahora. Érase una vez Margarita vino a ella y luego se casó. Tuvo hijos Denis y Julia después del nacimiento de los niños. Margarita vino varias veces más. Solicitaron a Lolita y Vasily como toda la familia. Margarita, con su marido e hijos. Lolita y Vasily tenían un apartamento grande. Todos se quedaban aquí. Para ser honesta, Lolita estaba feliz de venir con su prima y sus hijos. Lolita de alguna manera se hizo cargo de los niños. Les dio regalos caros a sus sobrinos. Supongo que a Margarita le gustó. Y Lolita entendió que lo más probable es que su prima simplemente aprovechara su generosidad. Pero a ella no le importaba. Lo más importante es que vio a sus sobrinos. Ella misma había decidido hacía tiempo que todos sus bienes después de la muerte le serían entregados. Se divorció de su marido y luego encontró otro hombre. Ese hombre era bastante acomodado y Margarita no tuvo que acudir a su prima. Estaba ocupada con su vida personal. Luego se escapó con su marido. Una vez que vino, se quejó de su vida. Dijo que le resultaba difícil criar hijos sola. Porque su padre no participa en sus vidas, no ayuda en nada. Lolita le dio varias veces una gran suma de dinero. Después de cada uno de esos regalos, Margarita se fue por mucho tiempo. Y luego los sobrinos crecieron. Denis y Julia dejaron de acudir a su tía. Margarita dejó de llamar. Ni siquiera asistieron al funeral de Vasily. Margarita dijo que estaba muy ocupada y que Denis y Julia estaban de vacaciones. Después de la muerte de Vasily, Lolita Arkadievna nunca volvió a ver a su prima ni a sus sobrinos. Ni siquiera la llamaron. La propia Lolita los llamaba en todos los cumpleaños y días festivos, y Margarita incluso se olvidó de felicitarla por su cumpleaños. Pero Nesdonevov no se ofendió con su prima. Cada uno tenía su propia vida, sus propias preocupaciones, sus propios asuntos.
Lolita Arkadievna no era una pariente tan cercana a ellos como para que se preocuparan por ella y la visitaran con frecuencia. Lolita Arkadievna estaba muy triste. Y tan triste que empezó a sentirse harta de estar en el apartamento. Corrió hacia su vecina para hablar con ella y sus nietos, para hacerlos felices y llenos de vida. Pero se dio cuenta de que sería demasiado en esa casa. Lolita salió al balcón y respiró aire fresco. Cerró los ojos y puso el rostro al viento. Si el ascensor no funcionaba, Lolita Arkadievna se alegraba de vivir tan alto. Cuando salió al balcón se imaginó que era un pájaro libre. Y que puede volar a donde quiera. Y que no hay tristeza ni ansiedad en su vida. Permaneció un buen rato en el balcón. El viento era fuerte y hacía fresco. Lolita Arkadievna vestía su traje de casa. Incluso se quedó un poco congelada. Pero ella no quería salir del balcón. Fue tan bueno aquí. Entró al apartamento solo media hora después, cuando estaba completamente congelada. El clima otoñal fue tan engañoso. Durante el día todavía podía hacer calor, pero por la noche la temperatura del aire disminuyó rápidamente. Cuando Lolita Arkadievna entró en el apartamento, se estremeció ligeramente. Tenía demasiado frío. Necesito ir a tomar té caliente. Luego me daré una ducha y tú podrás irte a la cama. A la mañana siguiente, Lolita Arkadievna se sintió mal. A pesar de que afuera hacía frío, de alguna manera tenía calor y estaba sofocada. Y por la noche se dio cuenta de que le había subido la temperatura. Sacó las frambuesas congeladas y se preparó un poco de té. No quería comer, no tenía ningún apetito. Se acostó temprano. Y toda la noche estuvo dando vueltas. Tenía calor y luego frío. A la mañana siguiente se dio cuenta de que su temperatura había aumentado aún más. Ella comenzó a enfermarse. Lolita Arkadievna se enfermaba tan raramente que apenas encontró un termómetro en su botiquín de primeros auxilios. Hacía mucho tiempo que no tenía que usarlo. Cuando midió la temperatura, se horrorizó. Una anciana estaba confundida y miró el termómetro. Tenía una salud bastante buena y ahora su alta temperatura le rompió la mesa. ¿Qué debería hacer ella? ¿Correr a la farmacia? ¿O mejor quedarse en casa con esa temperatura? Pero casi no tiene medicamentos en casa. Probablemente necesite algo que tratar. ¿Quizás llamar al médico? Pero ni siquiera tiene un número de policlínico. Él estaba en alguna parte, pero probablemente ella lo perdió. La última vez que acudió al policlínico fue cuando su marido aún vivía. Después de su muerte, ella nunca tuvo que llamar a un médico, gracias a Dios. Si se resfriaba, la trataban con medicina popular y hacía muchos años que no tenía una temperatura tan alta. Lolita Arkadievna llamó a su vecina. Natasa, ¿podrías decirme el número de la clínica? Necesito llamar al doctor. ¿Qué pasó? Natalia Timofeevna preguntó con ansiedad. Me siento mal. La temperatura ha subido. Probablemente a mi edad no se pueda bromear con esto. Y necesitas llamar al médico, ¿verdad? Así que ya vuelvo. Abre la puerta. Oh, no quiero que te infectes. Será mejor que me des el número. Yo mismo llamaré al hospital. No acepto rechazos. Abre la puerta rápidamente. Y Natalia Timofeevna apagó su teléfono. Un minuto después, la vecina ya estaba en casa de Lolita Arkadievna. Ella, cansada, miró a su amiga y comenzó a leerla. Tienes fiebre y estás en silencio. ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo? ¿Y cuándo te sentiste mal? Solo te vi hace un par de días. Todo estuvo bien contigo. Sí, el mismo día que nos vimos, probablemente me enfermé. Verá, salí al balcón desnudo y me quedé unos minutos. El viento era fuerte, probablemente mi pecho estaba frío. ¿Unos minutos? Tengo la duda de que puedas enfermarte en unos minutos. Natalia Timofeevna dijo con duda. Bueno, unos 20 minutos, probablemente. ¿De qué te quejas?
Lo hecho está. ¿Y con qué te trataste? No me regalé nada. No tengo ningún medicamento. No he estado enfermo desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Y ahora siento que tendré que darme un capricho. Por eso. Quería llamar a un médico. Me duele la garganta y me duele el pecho. Creo que necesito tomar un antibiótico. Natalia Timofeevna llevaba mucho tiempo informando a su amiga. Dijo que era irresponsable, que no se preocupaba por sí misma, que no se cuidaba. La vecina llamó ella misma al hospital para llamar a un médico. Y luego trajo algunas de sus propias medicinas. Sin embargo, Alita Arkadyevna no aceptó nada. Decidió esperar al médico. El médico llegó a las pocas horas. La examinó, escuchó sus pulmones, refunfuñó y dijo que escuchó sibilancias. Le recetó antibióticos, algunas mezclas y vitaminas, y dijo que en una semana vendría al policlínico para ser examinada. Natalia Timofeevna fue a la farmacia, compró los medicamentos necesarios y se los llevó a su amiga. Lalita Arkadyevna empezó a ser tratada, pensando que no todo era tan grave como decía el médico. Sin embargo, el tratamiento de Lalita Arkadyevna no ayudó. Cada día se sentía peor. 4 días después, ya tosió. La temperatura ya no era tan alta, pero esos desagradables 37,5 la agotaron aún más. La temperatura límite, que no se puede superar, porque el cuerpo debe luchar contra eso, como dijo Natalia Timofeevna. Un día después, a Lolita Arkadyevna le resultó difícil levantarse de la cama. Tan pronto como se levantó, tenía un pequeño jardín. No tenía nada que respirar. Natalia Timofeevna vino a visitar a su amiga y se asustó. Escucha, querida, necesitas un hospital. No me gusta cómo te ves. No, ningún hospital. Mi marido ya ingresó una vez en el hospital y nunca salió de allí. Será mejor que esté en casa. Quizás me indiquen otro tratamiento, porque no ayuda en nada. Natalia Timofeevna volvió a llamar al médico vecino. El médico vino, la escuchó y se ofreció a tratarla en el hospital. Lalita Arkadyevna se negó a ser hospitalizada. Y luego el médico dijo que necesitaba hacerle un goteo en casa. Le dio el número de la enfermera, que pagó por tal servicio. Cuando el médico se fue, Natalia Timofeevna le dijo a la vecina, escucha, ¿y tu hermana, tu prima, trabajaba como enfermera? ¿Quizás llamarla? Y déjala venir, cuidarte, ayudarte, ponerte un gotero, aún mejor que estar sola, pero Lolita Arkadyevna meneó la cabeza. ¿Qué otra cosa? ¿Llamaré a mis familiares por una bagatela así? Ellos no vendrán. Tienen muchos asuntos propios. Margarita y ella no es tan joven. ¿Por qué debería arrancar a una mujer del lugar? ¿Para qué? Para ti. Duele. No quiero molestarlos. Me curaré a mí mismo. Llamaré a la enfermera ahora y concertaré una cita para que venga y le ponga el goteo. Pero Natalia Timofeevna se opuso a ella. Lola, es imposible hablar contigo. Estás tumbado solo en casa todo el día. Te sientes mal. No puedo estar contigo todo el tiempo. Sabes que todavía estoy trabajando. Sí, por la noche puedo ir a visitarte, pero estarás tumbado solo todo el día. Deja que tus familiares vengan, te visiten, te cuiden. Necesitas ayuda ahora. Y la comunicación no te hará daño. Creo que mejorarás con ellos más rápido. Te estás muriendo más de añoranza aquí. Una persona enferma no puede estar sola. Esto empeora aún más el estado. No llamaré a nadie. No quiero hablar más de eso. Deja este tema, Natalia, no te enfades conmigo. No me siento bien y aún así decidiste ponerme nerviosa. Pero Natalia Timofeeva hizo lo suyo. Encontró el número de Margarita en el teléfono de Lalita y llamó a la prima de Lalita para contarle sobre el estado y salud de su vecina. Honestamente, Natalia Timofeeva creía saber la razón por qué Lolita no quería llamar a su prima. Natalia hace mucho que no ve a sus familiares venir a Lolita.
Lo más probable es que simplemente no quisieran conocer a una anciana. Por eso Lolita se negó a llamarlos. Si le pide a Margarita que venga y ella se niega, Lolita se enojará aún más. Pero, de hecho, todo resultó diferente. Cuando Margarita supo que su prima se había enfermado, empezó a toser y toser. Preguntó atentamente a Natalia Timofeeva sobre el estado de su prima. Natalia Timofeeva no sospechaba nada. Decidió que si arreglaba un poco la situación, no pasaría nada terrible. Y le dijo a Margarita que Lolita Arkadievna se siente muy mal. Tan malo que incluso a veces deambula de noche. Cuando Margarita se enteró de esto, le aseguró a Natalia Timofeevna que definitivamente vendría mañana. Natalia Timofeevna no le habló de esto a Lolita. Decidió dejar a su amiga en la oscuridad. Que sea una sorpresa para Lolita cuando su prima venga a visitarla. Natalia Timofeevna estaba segura de que su amiga estaría tan feliz por la inesperada llegada de su hermana que ya no le importaría que fuera Natalia quien llamara a Margarita. Margarita realmente acudió a su prima al día siguiente. No sola, sino con sus hijos. Después de una gota, Estategui se sintió mejor. Incluso logró levantarse de la cama para descubrir quién insistía tanto en llamar a su puerta. ¿Cuándo? Abrió la puerta de su apartamento y vio a su prima con sus sobrinos, se quedó atónita. ¿Cómo? ¿De dónde eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Ella estaba en shock, tratando de salir del shock. Margarita Milla sonrió y entró en el apartamento, arrastrando consigo a Julia y Denis. Y los sobrinos se apresuraron felices a abrazar a su tía. Mirándola de pies a cabeza. Sí, decidimos venir a visitarte. Parece que hace 2 o 3 años que no estamos contigo, ¿verdad? Y ahora se ha regalado una semana gratis. Decidimos visitarte. Dijo Margarita, mirando a su alrededor con sus ojos deslumbrantes. Tía, te extrañé mucho. ¿Hace cuánto que no te veo? Tengo muchas ganas de volver a hablar contigo sobre tu juventud. Al escuchar sus historias sobre el viaje, Julia miró felizmente a los ojos de Lolita Arkadievna. Sí, tía Lola, recuerdo bien cómo nos contaste tu viaje con el tío Beisia. Aunque no tenemos ni 10 años, estos recuerdos siguen siendo los más agradables, dijo Denis en voz alta. Pero su voz no era tan alegre. Lolita Arkadievna miró confundida a sus familiares. Algo era demasiado sospechoso que los tres le habían declarado después de tantos años. Algo andaba mal aquí. Lolita Arkadievna se encogió de hombros y miró a su hermana. En realidad, no has estado aquí desde hace más de 5 años. No has venido a mí desde hace 6 o 7 años. Sí. ¿Es tan largo? Y me parece que estuve aquí hace 2 años, Dios no lo quiera. Margarita aplaudió ingenuamente, y fue muy gracioso, considerando que la mujer ya tenía más de 50 años. No, estás confundiendo algo. Ni siquiera viniste al funeral de Vasili. Y en general, ¿por qué lo declaraste de repente de forma tan inesperada? Confesar. Todavía descubriré qué pasa aquí. Dijo Lolita Arkadievna. Los ojos de Margarita se cerraron y luego confesó. En realidad, íbamos a acudir a ustedes todos juntos en un futuro próximo. Simplemente sucedió así. Entonces llamó tu vecina Natalia, olvidó su apellido. Ah, no importa. Dijo que te enfermaste un poco. Y por eso decidimos venir a ayudarte. Ya sabes, cuando una persona está enferma, no debe estar sola. Entiendo perfectamente que estés aquí triste y solo. Realmente quería ayudarte. Y luego Julia y Denis ofrecieron su ayuda. Decidí llevármelos conmigo. ¿Verdad, niños? Lolita Arkadievna observaba atentamente a sus sobrinos. Sus miradas no eran tan alegres como las de Margarita, aunque intentaban que no se notara. Por supuesto, tía Lola, teníamos muchas ganas de acudir a ti y estaremos encantados si necesitas nuestra ayuda. Respondió Julia, quitándose los zapatos de tacón alto. Lolita Arkadievna no tuvo tiempo de responder nada, mientras Margarita aplaudía y decía, genial,
muchachos, tenemos que celebrar el encuentro. Denis, sube al auto por nuestras maletas. No olvides la botella de champán que compré. Bebamos todos medio vaso. Lolita Arkadievna miró confundida a sus familiares. Estaba nerviosa por su llegada. Todo fue tan extraño e inesperado. Lolita volvió a acostarse. El ruido y el zumbido que se formó en su apartamento tras la llegada de su prima y sus hijos la hicieron dormir media hora después. Margarita, Denis y Julia estaban en la cocina bebiendo una botella de champán. No le ofrecieron a Lolita. Ella no bebía porque no se sentía bien. Una hora más tarde, Margarita fue a la habitación de Lolita Arkadievna. Lolita, dime cómo te sientes. Tenías un médico. ¿Qué dijo él? Algo que miro al lado de tu cama, tantos medicamentos, no puedes tomar tantos para una anciana, es dañino. Quizás debería llamarse a otro médico que no le recete tantos productos químicos. Ella estaba hablando y hablando. Lolita Arkadievna no sabía pronunciar palabra. El resultado de este monólogo fue que Margarita iba a tratar a su prima. Traía consigo una especie de dispositivo magnético para fisioterapia y le aseguró a Lolita Arkadievna que este dispositivo puede curar cualquier dolencia y que no necesitará gotas ni pastillas. Para ser honesto, Lolita Arkadievna estaba feliz de poder visitar a sus familiares. Hacía muchos años que no escuchaba tantos sonidos extraños en su apartamento. Y esa felicidad también cayó. Margarita, Julia y Denis siempre estaban dando vueltas alrededor de Lolita Arkadievna. Naturalmente, la enfermera que hizo el gotero dejó de venir. Porque Margarita dijo que su prima no lo necesitaba para nada. Margarita empezó a tratar a Lolita Arkadievna con sus propios métodos. Constantemente elaboraba algunas hierbas y le administraba medicamentos homeopáticos que estimulaban la inmunidad. Al principio, Lolita Arkadievna no sintió ningún cambio en su condición. Pero luego su salud empezó a deteriorarse. Y una semana después de la llegada de Margarita y sus hijos, Lolita se sintió muy mal. Le costaba respirar. Lolita Arkadievna empezó a sospechar que la bronquitis habitual se debía a una inflamación leve. Margarita, estoy muy débil. Supongo que estoy escuchando la opinión del médico. Necesito ir al hospital. Algo no me hace sentir mejor en casa. Lolita Arkadievna le dijo a su prima que sufría asfixia y tos sofocante. Pero Margarita respondió alegremente. ¿Qué estás pensando, Lola? Todo te irá bien. Es temporal. Ya sabes, siempre sucede. Antes de mejorar, una persona primero se siente mal y luego le resulta más fácil. Estoy seguro de que mis métodos funcionarán. ¿Es que te sientes tan mal porque antes tomaste un montón de pastillas? Y por eso no tienes apetito. ¿Y el aliento? Bueno. La respiración te tortura porque estás acostado todo el tiempo. Necesitas levantarte. En cuanto empieces a caminar, haz gimnasia de respiración, todo se recuperará inmediatamente. Solo necesitas aguantar. Lolita Arkadievna no estuvo de acuerdo con la opinión de su prima. No, Margarita. Ni siquiera puedo levantarme de la cama. Esto es una especie de tormento. Te pido que llames a un médico. Que me lleven al hospital. No quiero que me traten con tus métodos. No me ayudan. ¿No lo ves? Lolita Arkadievna estuvo mucho tiempo sin poder hablar. Tenía dolor de cabeza. Pero Margarita siguió valiéndose por sí misma. Solo entonces Margarita llamó a una ambulancia. Cuando Lolita Arkadievna perdió el conocimiento. Antes de perder el conocimiento, Lolita Arkadievna vio el rostro de su prima. La expresión del rostro de Margarita horrorizó a Lolita Arkadievna y luego se sumió en la oscuridad. Lolita Arkadievna pensó que vagaba en la oscuridad por una especie de túnel y trató de encontrar una salida, pero no pudo hacer nada. Intentó gritar, pero sus cuerdas vocales estaban completamente sordas. Abrió y cerró la boca como si hubieran arrojado el pez a la orilla. Le parecía que había vagado durante tanto tiempo.
No sintió hambre, frío ni fatiga. Como si todos sus sentimientos desaparecieran a la vez. Ella simplemente movió sus pies, moviéndose en una dirección, luego en otra, luego hacia adelante y luego hacia atrás. Pero sus manos temblaban inútilmente en la oscuridad. Y entonces, de repente, apareció una franja de luz frente a ella. Lolita Arkadyevna quiso correr hacia la luz, pero sus piernas apenas se movían. De repente se le hizo tan difícil caminar, como si cada una de sus piernas estuviera atada a una bolsa de ladrillos. Pero ella hizo todo lo posible por moverse. En su cuerpo desnudo. Pero ella siguió mirando esa franja de luz, que poco a poco, muy lentamente, pero se acercaba. Y entonces, de repente, esta franja de luz comenzó a expandirse. Ella se expandió y expandió, aumentando de tamaño. Y la luz se hizo tan brillante que Danek pensó que volvería a vagar en la oscuridad. Y entonces oyó un sonido agudo, tan fuerte y desagradable que se tapó los oídos con las manos. Y entonces sintió que el suelo abandonaba su pie. Lolita Arkadyevna yacía con los ojos cerrados sobre una superficie dura. Ella no podía hablar. No podía abrir los ojos. Y lo primero que sintió fue una fuerte sed. Quería pedirle a alguien que le diera agua. Pero ella no podía hablar. Estaba mintiendo, escuchando. Había una especie de zumbido en sus oídos que, afortunadamente, poco a poco fue disminuyendo. Luego escuchó otro sonido. Voz. Era una voz. O más bien voces, voces familiares. Alguien habló a su lado. No recordaba dónde escuchó estas voces. Las voces se hicieron cada vez más fuertes. Lolita Arkadyevna quiso decirles a aquella gente que hablaran más bajo, pero todavía no podía hablar. Le parecía que tenía una especie de niebla en la cabeza. Y ella no podía entender lo que estaba pasando. Pero entonces la niebla empezó a disiparse lentamente y ella empezó a recordar los acontecimientos de los últimos días. Después de perder el conocimiento en casa, su hermana llamó a una ambulancia. Lolita Arkadyevna fue trasladada al hospital. La bronquitis empeoraba y empezó a tener insuficiencia respiratoria. Lolita Arkadyevna perdió el conocimiento por falta de oxígeno. Escuchó todo esto en los momentos en que recobró la conciencia. La internaron en una sala de cuidados intensivos. Es extraño, pero le parecía que a los familiares no se les permitía entrar en esas salas. Pero en los momentos en que volvía en sí, a menudo veía a su prima Margarita, Denis y Julia cerca de ella. Entendió de quién eran las voces que escuchaba ahora a su lado. Estos eran sus sobrinos. Y alguna que otra voz. Pero la tercera voz no le resultaba familiar. Como Lolita Arkadyevna no podía hablar, se limitaba a escuchar lo que pasaba a su lado. Julia se puso de pie, se llevó las manos al pecho y, no contenta, le pisó el pie. Tenía las cejas borrosas y los labios apretados formando una fina franja. Estaba mirando el rostro del doctor con tensión. Denis estaba junto a su hermana. Su rostro estaba más tranquilo. Pero estaba claro que era un hombre, por lo que era más reservado. Julia no pudo reprimir sus sentimientos. ¿Entiendes que si alguien se entera de todo, no solo me despedirán, sino que me pueden meter preso?, dijo el médico. Julia sonrió y respondió, «¡Qué estupidez, Mijaíl Anatolievich! Sabemos muy bien que nadie se enterará. No creas que iré a hablar de ello en cada rincón y en cada reunión. ¿Crees que soy un idiota?». El médico miró a la muchacha con desagrado. Quería decir algo, pero Denis interfirió en la conversación. Puso su mano sobre el hombro de su hermana y lo apretó ligeramente. Entendamos que ella está doblando el palo. Luego miró al médico y sonrió levemente. «Mikhail Anatolievich, no te ofendas con mi hermana. Toda esta situación nos molesta mucho. Tú mismo entiendes cómo sucede. La vieja tía nos ha acabado con todos los nervios. Nuestra y nuestra madre. Estamos muy cansados. Si te hubiéramos contado todo tal como es, te habrías horrorizado. Esta mujer estaba haciendo cosas horribles.
No está bien con su cabeza. Aunque nunca recurrió a los médicos. Todo esto estaba oculto. Ella nunca mostró su verdadero rostro a otras personas. Solo con nosotros se comportó así. Simplemente no puedes imaginar lo que estaba haciendo. Y ahora esta enfermedad nos vuelve locos a propósito. Y queremos detener esto por el bien de nuestra madre, que sufre de insomnio desde hace muchos meses. Ya viste cómo estaba agotada. Simplemente no podemos permitir que esta mujer nos aterrorice otra vez. Mi hermana es bastante dura. Ella también está muy cansada. Entre todos nosotros, solo yo mantengo la calma. ¿Y si no lo fuera? Pero es demasiado. Puedo sufrir seriamente. No puedo arriesgar mi carrera y mi vida de esa manera. Denis se encogió de hombros y respondió un poco más tranquilo. Pero comprende que no seguiremos endeudados. Creo que la recompensa que recibirás de nuestra parte será una compensación suficiente por lo que haces. No te estoy pidiendo que mates a nuestra tía con tus propias manos. Solo queremos que ella no recupere la conciencia. ¿Es tan difícil? Eres médico, entiendes todo esto. Algo para apuñalar, en algún lugar para aumentar la dosis y en algún lugar viceversa. Estoy seguro de que no es tan difícil como dices. Pero sinceramente no me preocupa. Lo más importante, el resultado final. ¿Y cómo se hará? Eso no me concierne. Creo que sabes mejor cómo organizar todo mejor. Estaba claro que el médico tuvo una ligera duda cuando escuchó la frase sobre la recompensa. En sus ojos había un mal brillo. Julia y Denis encontraron un socio adecuado que les ayudará a hacer lo que querían. Premio. Ni siquiera sé si es apropiado hablar de esto, dijo el médico con dudas. Si esta recompensa es más que digna, creo que tiene sentido discutirla. ¿No lo crees? Quizás discutiremos todos los detalles en su oficina. Dijo Denis en tono enojado, mirando al médico. La codicia del médico fue grande. Además, tenía sus propios planes. Hacía tiempo que quería comprarse un coche bonito, pero le faltaba algo de dinero. Y ahora estas personas le ofrecieron lo que tanto necesitaba. Si esta anciana todavía iba a morir, ¿de qué serviría acelerar un poco este proceso para Mikhail Anatolievich? Si hace todo bien, nadie sabrá nada. Nadie sospechará siquiera nada. Esta mujer ha pasado por un momento difícil. Si no se despierta, nadie se sorprenderá. Y podrá beneficiarse a sí mismo. Mikhail Anatolievich decidió que haría lo que estos dos jóvenes le pidieran. Y ya sabe cómo organiza todo. Sin embargo, todo depende de la cantidad que le pagarán estos jóvenes. Bueno, quería saber las últimas noticias sobre el estado de salud de tu tía. Lo siento mucho, pero tengo que deciros que la situación es muy mala. Está en tan mal estado que ni siquiera sé si podrá levantarse de la cama. Debes estar preparado para que al final de la semana su estado se deteriore aún más. Quizás tanto que no podremos hacer nada. Vamos a mi oficina. Les contaré más sobre su estado de salud. Es necesario discutir algunos detalles del tratamiento. Sí, detalles del tratamiento. Necesito contarles el plan de acción y otras tácticas de la visión de mi paciente. Bueno, podemos discutirlo ahora mismo si no te importa. Considero que posponer este caso es una pérdida adicional de un tiempo precioso. O vendrás a verme más tarde. Todo esto fue dicho en un tono tal que Denis y Julia comprendieron de inmediato. Mikhail Anatolievich está listo para cumplir con su pedido y en la oficina les pide que vayan a discutir el precio de sus servicios. Julia inmediatamente brilló y sonrió alegremente. Denis, al darse cuenta de esto, la empujó con el codo hacia un lado. Y puso una mirada triste al mirarla. Es todo muy triste, doctor. Sentimos mucho que todo esté tan mal. Sí, por supuesto, ahora estamos cómodos. Estamos listos para discutir las tácticas de tratamiento de nuestra tía ahora mismo. ¿Por qué posponer lo que se puede hacer ahora mismo? Al cabo de un minuto, el médico,
Julia y Denis ya no estaban en la sala. Han pasado 10 minutos. Lolita Arkadievna seguía tumbada sin abrir los ojos. En su estado, se dio cuenta de que lo más probable era que estuviera atiborrada de unas pastillas para poder dormir más. Tal vez esto fuera tranquilizador, o tal vez algo diferente. Pero después de un tiempo, Lolita Arkadievna se dio cuenta de que podía mover las manos. Luego abrió lentamente los ojos. No había nadie en la habitación. Estaba completamente sola. Algunos dispositivos estaban conectados a ella. Una atadura pegada al palo de yeso se le pegaba en la mano. Tenía las manos atadas a la cama. Probablemente para que ella, cuando recobrara el sentido, no los moviera. Poco después, Lolita Arkadievna se dio cuenta de que la niebla se había extendido por completo en su cabeza. Pudo volver a pensar clara y claramente, y con gran pesar se dio cuenta de que sus familiares no eran en absoluto quienes ella consideraba. Estas terribles personas decidieron cometer un crimen. Querían deshacerse de Lolita. Su prima es una pobre oveja que se le acercaba y lloraba todo el tiempo. Esta perra, junto con sus hijos, pensaron en deshacerse de Lalit, y de una manera tan terrible, pensaron en matarla ahí mismo en el hospital. Por supuesto, Gautamikimed entendió por qué sucedía esto. Lalit tenía demasiadas cosas que sus familiares necesitaban. Tenía un apartamento lujoso en el centro de la ciudad, una casa grande detrás de la ciudad. El coche que estaba aparcado en el garaje. Y la cuenta bancaria es decente. Durante toda su vida, Lolita y Vasily reunieron suficiente dinero para que en la vejez no hubiera nada que necesitar. Lolita Arkadievna llevaba una vida normal, compraba productos corrientes en una tienda normal. Se vestía normalmente y no se ponía chic. El único lujo que podía permitirse era una cosa. No viajó en transporte público, sino que utilizó únicamente servicios de taxi. No le importaba cuánto costara el viaje. Podía permitirse el lujo de no caminar ni viajar en transporte público. Teniendo en cuenta los modestos gastos de una señora mayor, no gastó el dinero que tenía en su cuenta. Casi siempre tenía pensiones suficientes para vivir. Margarita y sus hijos sabían que a Lolita y Vasily se les proporcionaba gente. Incluso el propio Vasily le dijo una vez a Margarita que se ocuparía de que su esposa no fuera necesaria si dejaba la vida delante de ella. Y la propia Lolita le dijo una vez a su hermana que después de su muerte todo lo obtendrán Margarita y sus hijos. Y ahora Margarita estaba ansiosa por poseer todo lo que poseía Lolita Arkadievna. Margarita sabía que Lolita no tenía a nadie más y que eran herederos directos de todos los bienes. Por alguna razón, Lolita ahora pensó en cuál es la verdadera razón por la que no aparecieron en su casa en todo este tiempo. Que Lolita Arkadievna se ahogaría de soledad tras la muerte de su marido. Decidieron acelerar su muerte dejándola completamente sola. Pero no lo consiguieron. Después de la muerte de su marido, Lolita siguió viviendo y disfrutando de la vida. Y ahora la paciencia de Margarita y sus hijos se agotó. Querían quedarse con lo que pertenecía a Lolita Arkadievna. Y pensaron en matar a la mujer. Para hacer realidad su sueño. Ahora Lolita Arkadievna comprendió por qué su prima se comportaba de esa manera, por qué la trataba con sus métodos, por qué no le daba pastillas y se negaba a ponerle gotas. Ella solo quería acelerar su muerte. Solo que todas estas tentaciones no dieron resultado. Lolita era muy fuerte. Y ella sobrevivió después de esta molesta relación. E incluso recobró el sentido. Y tan pronto como sus familiares se dieron cuenta de que el asunto podría retrasarse nuevamente, que Lolita Arkadievna podría sobrevivir, decidieron cambiar sus planes. Decidieron que el médico los ayudaría a deshacerse de la anciana. Y los familiares alegres, que al principio fingen estar muy infelices, rápidamente toman todo en sus propias manos. Lo que más sorprendió a Lolita fue que Margarita no comprende que sus propios hijos pueden hacer lo mismo con su propia madre. Cuando se cansan de esperar su muerte, también pueden hacer algo con ella ellos mismos o con la ayuda de alguien. Lolita estaba mintiendo tratando de entender qué podía hacer.
Nada. Ella yace aquí, sola e indefensa, y nadie puede ayudarla. ¿Llamar a Natalia Timofeevna? Entonces sus familiares simplemente no la dejarán hacerlo. Lolita, con pena y arrepentimiento, se dio cuenta de que simplemente dejaría esta vida, incluso sin la oportunidad de defenderse. Y defender sus derechos. Al llevarla a tal estado, al internarla en un hospital, sus familiares simplemente la privaron de ese derecho. Nadie viene a ella. Al parecer, solo se permitió la entrada a la sala de terapia intensiva a familiares. Lolita Arkadievna no tiene a nadie a quien contarle que la están matando. ¿Ha llegado realmente el final de su vida? Ella aún no estaba lista para irse. Quería vivir y ahora no quiere dejar su herencia a sus familiares. Ella simplemente se iría, y sería mejor que firmara todo en la iglesia, o en una organización benéfica, o en alguna fundación, pero no a sus familiares. ¿Qué debería hacer ella? ¿Cómo salvarse? Ella no sabía la respuesta a esta pregunta. Quizás solo un milagro la ayude. A Xenia, que le costaba respirar, le arreglaron el pelo. Su turno de 12 horas ya había terminado. Pero hoy tomó horas extra. ¿Y qué hacer? Necesitaba dinero y tenía que trabajar a tiempo. Hay que decir que agradeció a la dirección que fueran a verla y le permitieran trabajar horas extras. Muchos se arrepintieron de ella. Tuvo que sufrir demasiado por su vida. Tuvo que sufrir demasiado. Y ella no esperaba nada bueno en el futuro. Para sobrevivir de alguna manera, tuvo que trabajar más. Xenia terminó el café y dejó la taza sobre la mesa. La verdad es que no se sentía muy bien, estaba demasiado cansada. Entonces se sentó a tomar café para animarse de alguna manera. Lo más probable es que no ayude, pero Xenia simplemente no conocía otra manera. Pensativa, giró una taza vacía en sus manos. Su mirada era aburrida. A un extraño le parecería que ella simplemente no tenía vida. Como si fuera solo un caparazón y no hubiera nada dentro. Sin alma. Pero ese no fue el caso. Eugenia tenía alma. Solo demasiadas personas no se preocupaban por ella. La mujer simplemente se aisló de todos. Y no dejó que nadie más tocara su corazón. Xenia miró el reloj. Todavía tenía 10 minutos. Todavía podía sentarse tranquilamente en silencio. A veces incluso 10 minutos eran un lujo. Xenia le dio la espalda a la silla y cerró los ojos. Desde que nació, Eugene pasó por momentos difíciles. Los partos de su madre fueron difíciles. Los médicos temían que la niña no sobreviviera. Pero la salud de su madre estaba en peligro. Después del nacimiento del niño, ella no pudo recuperarse por completo. Ella ya no podía trabajar. Solo su padre, Eugene, trabajaba, tratando de mantener a toda la familia. Lo pasó mal. Trabajó como trabajador regular en la fábrica. Realmente no se puede pasar un buen rato con el salario de un trabajador. Cuando ella tenía 15 años. Primero mamá y luego papá. Mamá murió después de una larga enfermedad y papá se quedó sin fuerzas. Después de la muerte de su esposa, simplemente desapareció y en solo 3 meses fue tras su esposa. Evgenia se quedó con su abuela. Ya no tenía parientes. Xenia amaba mucho a su abuela. Ella era muy buena y cariñosa. Amaba mucho a su nieta. Pero su abuela tampoco vivió mucho. Cuando Xenia cumplió 18 años, la anciana murió. Y Xenia se quedó completamente sola. Fue difícil para la niña. Cuando murió su abuela, Xenia recién ingresó a la Facultad de Medicina. Estaba muy triste, pero pudo terminarlo. E inmediatamente se puso a trabajar en la clínica. Allí conoció a un hombre que casi le rompe la vida. Este chico alto y guapo inmediatamente cautivó a Evgenia. Ella simplemente perdió la cabeza. Le cantó una canción sobre el amor, le prometió tantas cosas buenas. Y la niña le creyó. Ella se enamoró de él sin memoria. Y él solo quería arrastrarla a la cama. Él tuvo éxito.
Y un mes después, Evgenia descubrió que estaba embarazada. Ella felizmente le contó esto a su novio. Esperaba que él le hiciera una oferta de inmediato. Se casarán, ella tendrá un hijo y tendrán una familia feliz y de pleno derecho. Pero esto no sucedió. Tan pronto como se enteró del embarazo, le dijo burlonamente que no tenía planes de formar una familia. Y ella era solo otra de sus aventuras. Y luego desapareció. Evgenia estaba tan estresada que tuvo un aborto espontáneo. Ella perdió a su hijo. No importa cómo crió a su hijo sola, sin marido, sin nadie cerca, después de este terrible incidente, recuperó el sentido durante 6 meses. Luego se dio cuenta de que si continuaba suicidándose, no le esperaría nada bueno en la vida. Y poco a poco empezó a disfrutar de la vida, a sonreír a la gente, a creer en lo mejor. Conoció a su futuro marido. Este tipo era todo lo contrario. Era serio, educado, tranquilo. Evgenia perdió la cabeza por segunda vez en su vida. Pero esta vez no se apresuró a abrazar a su amante. Pero Nikolai no insistió. Fue muy paciente con Xenia. Y cuando llegó el momento de acostarse, Xenia estaba realmente preparada para esto. Se reunieron durante varios meses y luego Kolya le hizo una propuesta. Y Xenia, sin creer en su felicidad, estuvo de acuerdo. Ya entonces, un año después, pensó que necesitaba cronometrar un poco más el tiempo, conocer mejor a su novio. Estaba segura de que podría adivinar qué si hubiera pasado un poco más de tiempo. Ella no pensó en nada. Simplemente se alegró de haber encontrado a un hombre que la amaba y que quería formar una familia con ella. Pero la familia feliz no funcionó. Tan pronto como Xenia se casó con Nikolai, él cambió instantáneamente. De un tipo amable, tranquilo y educado, se convirtió en una bestia. Era un verdadero sádico. Era déspota. Xenia no podía hacer nada sin su permiso. Él la estaba mirando, revisando su teléfono, armando escándalos si llegaba un par de minutos tarde al trabajo. Y él la golpeó. Al principio solo los abofetearon. Y luego empezó a golpearla con fuerza. Xenia no pudo hacer nada al respecto. Ella guardó silencio, ocultando sus moretones. ¿Por qué guardó silencio? Porque no había nadie cerca. Xenia no tenía amigos cercanos, ni parientes, ni nadie que pudiera protegerla. Solo tenía a su marido, quien convirtió su vida en una pesadilla. Y entonces Kolya dejó de golpearla. Esto sucedió después de que ella quedara embarazada de su primer hijo. Nunca la tocó durante todo el embarazo. Y Xenia incluso comenzó a esperar que todo estuviera bien en la vida. Por supuesto, fue solo una ilusión. Xenia solo quería una familia. Por eso, cerró los ojos. Ella lo hizo por nada. Era necesario huir de él. ¿Pero dónde? No tenía a dónde huir. Después del nacimiento de Vika, Kolya comenzó a golpearla nuevamente. Xenia intentó entablar una relación con su marido por el bien de su hija. Por muy malo que fuera Nikolai, Xenia no quería que su hija creciera sin un padre. Y no fue malo con su padre. Toda su agresión estuvo dirigida únicamente a su esposa. Trató muy bien al niño. Un año después del nacimiento de su hija, Xenia volvió a quedar embarazada. Y las peleas cesaron nuevamente. Hubo una pausa de 9 meses. Cuando tuvo un hijo, Kolya comenzó a golpearla nuevamente. Y aquí Xenia no pudo soportarlo. Cuando su marido volvió a golpearla, Xenia acudió a la policía. Se registraron las palizas, se redactó la declaración y llevaron a Kolya a la comisaría. Luego hubo un tribunal y lo condenaron a 4 años. Una vez fijado el plazo, Xenia inmediatamente solicitó el divorcio. Volvía a ser una mujer libre. Solo que ahora tenía 2 hijos. Xenia vendió urgentemente su apartamento y se fue con los niños a otra ciudad. Ella no quería volver a ver a su exmarido nunca más. Finalmente, pudo deshacerse de él. Xenia vive aquí desde hace 7 años.
Pudo comprar un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Sus hijos crecieron. Xenia ya no conoció a nadie. Los hombres ahora estaban prohibidos para ella. Ya no quería pisar el rastrillo. El puesto de enfermera le reportaba unos pequeños ingresos. La mujer apenas logró agarrar las puntas de sus manos. Había muy poco dinero. De alguna manera vivían de salario en salario, dado que Xenia tomaba constantemente turnos adicionales. Una vez soñó que tendría una gran familia, un marido amoroso, hijos felices, pero nada salió de ella. No pudo crear su familia feliz. Sí, tenía 2 hijos y deseaba desesperadamente que tuvieran todo bien. Pero ella sola no podrá darles nada bueno. Y ella no quería buscar a alguien que pudiera ayudarla. Xenia se levantó y miró el reloj. Ya han pasado 10 minutos. Estaba demasiado inmersa en recordar su vida y perdió la cuenta del tiempo. Hacía tiempo que había tenido que aceptar el trabajo. Hoy está de guardia en la sala de cuidados intensivos. No es un trabajo muy duro, pero tampoco muy agradable. Fue muy duro para estos desafortunados que estaban al borde de la vida o la muerte. No era necesario hablar con ellos, ni desperdiciar energía, pero era muy difícil mirarlos. Al menos para ella. Muchas otras enfermeras se mostraron indiferentes a estas personas indefensas, pero solo a Xenia. Ella percibía demasiado cerca del corazón la grave condición de cada uno de los pacientes. Ella era tan natural. Demasiado lamentable. Demasiado humano. Después de 15 minutos, Xenia ya había dado la vuelta a la habitación como de costumbre. A menudo trabajaba en cuidados intensivos. Pero hoy tenía un deseo salvaje de mantenerse alejada de aquí. Porque hoy se compadeció especialmente de estos enfermos que luchaban entre la vida y la muerte. Al entrar en la habitación número 216, hizo todo lo necesario. Todos sus movimientos fueron claros, rápidos. Ella trabajó en la máquina. Trabajando a menudo, pensaba en algo propio. Pero esto no le impidió hacer bien su trabajo y sin errores. Automatismo que apareció después de tantos años de trabajo en los hospitales. Xenia ya se iba a ir porque su sentido interior estaba funcionando. Literalmente, en algún nivel invisible e inalcanzable, se dio cuenta de que algo andaba mal en esta habitación. Ella estaba ligeramente retenida en las puertas, de espaldas al paciente. Incluso contuvo la respiración. Y luego escuchó algún movimiento. No debería haber ningún movimiento. En la habitación 216 hay una mujer que entró hace 3 días. Estaba inconsciente. La neumonía grave combinada con insuficiencia respiratoria puede matar al paciente en cualquier momento. Esta mujer solo a veces recobraba el sentido, y luego nuevamente la conciencia la abandonaba. Xenia se quedó de pie un minuto y luego agarró la manija de la puerta. Y luego hubo una voz que le puso la piel de gallina. No te vayas. Me siento tan mal aquí solo. Quédate un par de minutos. Solo necesito saber que no moriré aquí solo. Xenia se levantó de un salto y se dio la vuelta sorprendida. Miró al paciente que yacía en la cama del hospital. ¿Tú, te despertaste? Dios mío, eso es simplemente maravilloso. Espera, llamaré al médico ahora. Xenia volvió a agarrar el pomo de la puerta. No, no, por favor. No necesito un médico. Tú quédate. Quiero decirte algo. Por favor, te lo ruego, habla conmigo. Xenia se acercó lentamente al paciente. Miró su cuaderno médico. La paciente se llamaba Lalita Arkadyevna. Tenía neumonía. Fue al hospital con insuficiencia respiratoria. Xenia miró a la anciana y sonrió levemente. Debes calmarte. No te preocupes. Todo te irá bien. Ahora llamaré al médico. Él hablará contigo y te contará todo. Lolita Arkadyevna meneó ligeramente la cabeza. No, no necesito un médico. Al menos no todavía. Tengo una gran petición para ti. Por favor, ¿podrías desatarme las manos?
no me resultan cómodos para tumbarme. Xenia desató las manos de la mujer. Y exhaló con alivio. Tenía lágrimas en los ojos. Miró a la enfermera con gratitud. Gracias, muchas gracias. Al menos una persona me ayudó. Desafortunadamente, estoy en una sociedad en la que nadie me apoya ni me ayuda. Xenia miró al paciente con confusión. ¿Por qué dices eso? Sé que tienes familiares que están muy preocupados por tu condición. Lolita Arkadievna meneó la cabeza y dijo, no, estás profundamente equivocado, no es cierto. Lamentablemente, me di cuenta demasiado tarde de que estoy rodeado de unos sinvergüenzas que están esperando mi fin. Es tan terrible. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué dices eso? Preguntó en voz baja a Xenia. Lolita Arkadievna no respondió nada. Miró a la enfermera con atención. De repente, una especie de brillo apareció en sus ojos. Tenía esperanza. Creo que eres una persona muy amable. Incluso tienes una voz amable. Creo que estás muy feliz. La gente buena siempre debería ser feliz. Xenia sonrió con amargura. Sí, feliz. Si mi vida puede considerarse feliz, entonces no sé qué le sucede a las personas que son infelices. Lolita Arkadievna miró con interés a la enfermera. Luego su mirada se desvaneció. La esperanza volvió a desvanecerse. Lo siento, estaba equivocado. Es muy amargo darse cuenta de que la gente buena tiene que sufrir. Todo es tan malo. Xenia quería decir que estaba bien. ¿Y por qué inició esta conversación con el paciente, que estuvo al borde de la muerte durante varios días? Se suponía que Xenia simplemente llamaría al médico. Pero entonces la mujer miró a los ojos del paciente. Por alguna razón, pensó que esta mujer la entendería. Sí, hay muy poco bueno. De las buenas, solo tengo 2 hijos. Todo lo demás es simplemente terrible. Lolita Arkadievna miró a la enfermera con pesar. ¿Cómo te llamas? Ella preguntó. Xenia. Xenia, quiero decirte que mi vida tampoco se puede llamar feliz. Sí, mi esposo y yo éramos personas exitosas. Nos amamos hasta el final de su vida. Murió hace más de 5 años, pero todavía lo amo. Probablemente debería haber sido feliz. Pero la felicidad es un concepto relativo. Una vez en mi juventud cometí un error, por el cual todavía sufro. Y ahora descubrí que lo peor está por llegar. Hay gente muy mala que decide mi destino por mí. Soy amargamente consciente de que no hay nadie que me defienda. Me horrorizo al darme cuenta de que no logré hacer nada bueno. Simplemente viví en mi placer. No estaré allí pronto. Y lo siento mucho por eso. Xenia estaba de mal humor. Miró a su alrededor y miró hacia la puerta de la sala. Luego se detuvo nuevamente hacia el paciente. Comprendió que necesitaba irse, llamar a un médico y hacer su trabajo. Pero esta mujer simplemente la hechizó. ¿Qué pasó? Lolita Arkadievna miró a la enfermera y suspiró, y luego le contó sobre la conversación de sus familiares con el médico. Escuchó cada palabra de ellos y se lo pasó todo a la enfermera. Cuando Lolita Arkadievna le contó todo, todo se volvió un poco más fácil para ella. Esperaba que la enfermera no pensara que estaba loca y, después de todo, Xenia podría pensar que lo había visto todo. Estaba inconsciente. Toda esta conversación podría haber sido una pesadilla o alucinaciones. Sí, probablemente ella piensa que sí. Pero, aún así, Svetligenut se sintió mejor cuando se lo contó todo. Pero, para su sorpresa, Xenia le creyó. Es terrible. Ni siquiera sé qué decir. Nunca me he encontrado con algo como esto en mi vida. Siempre estamos en una situación difícil y siempre hay quienes están preocupados por ellas. Pero esto es lo que me encuentro por primera vez. Lo siento terriblemente. Sí, yo también lo siento. Me gustaría que todo fuera diferente. Pero ¿qué puedo hacer yo tumbado aquí? Soy impotente.
Debo aceptar el hecho de que mi vida pronto será interrumpida de una manera tan terrible. Pero Xenia negó con la cabeza. No. No, no deberías estar en condiciones de ser humilde. Tenemos que hacer algo. Tienes que contárnoslo. Tenemos que llamar a la policía. Tienes que testificar. No deberíamos dejarlo todo así. Querida, ¿quién me creerá? Estoy en la sala de cuidados intensivos. Me sentí muy mal. Estaba inconsciente. Me están inyectando unas pastillas. Mis familiares no reconocen nada. El médico simplemente dirá que tengo delirios. Nadie me creerá. Aún así harán realidad su terrible plan. Durante unos minutos, Xenia guardó silencio, mirando al paciente. Sombras de diferentes emociones recorrieron su rostro. Dolor, arrepentimiento, insatisfacción, ira. Y luego decisión. Y Xenia meneó la cabeza, tomó al paciente en su mano y dijo, no, no lo dejaré así. No te dejaré morir. Esto es injusto. Nadie tiene derecho a privar de la vida a otra persona. Este es un hospital. Aquí salvan gente, matan. Y no debería permitir que se cometa un acto tan terrible. Nunca me perdonaré por esto. Quizás nadie te crea, pero yo te creo, te ayudaré. Nadie creerá tus palabras, sí, pero si hay pruebas de esta conversación, entonces todo será diferente. En los ojos de Lolita Arkadievna apareció de nuevo la esperanza. ¿Pero cómo? ¿Dónde conseguir estas pruebas si la conversación ya tuvo lugar? No podemos retroceder el tiempo. Todo ya pasó. Y no hay manera de encontrar ninguna evidencia. Xenia sonrió levemente y estrechó la mano de Lolita Arkadievna. Sí, no hay pruebas, pero puedo conseguirlas. Se me ocurrió algo. Creo que es una buena idea y lo lograré. Estoy seguro de que lo lograré. De lo contrario, simplemente no puede ser. ¿Qué? ¿Qué se te ocurrió? Le pregunté esperanzada a Lolita Arkadievna, agarrando a la enfermera de la mano. La enfermera negó con la cabeza. No te lo diré. Esta es solo mi idea. Si tengo éxito, serás salvo. Y si no, pase lo que pase. En el peor de los casos, me despedirán. Pero esto no es un problema. Lo principal es que estoy vivo y sano. Si es necesario, buscaré un nuevo trabajo. Pero no dejaré que mates a una persona inocente, ni siquiera en el hospital. Quédate quieto. Descansa. Intenta no ponerte nervioso. Haré todo lo que esté en mi poder para salvarte. Gracias. Murmuró Sonneigedol, sin saber qué más decir. Xenia sonrió y asintió con la cabeza. Luego se llevó el dedo índice de la mano derecha a los labios. Entendamos que el paciente estaba tranquilo. Xenia salió de la habitación 216. Su rostro estaba concentrado y serio. Sí, se le ocurrió algo y realmente esperaba tener éxito. Xenia conocía bastante bien a Mikhail Anatolievich. Ella sabía cómo era él. Había bastante buenas relaciones entre ellos. Xenia siempre trató de encontrar la manera de acudir a cualquier médico. Sabía que Mikhail Anatolievich era un hombre muy codicioso. No fue demasiado descarado. No gastó abiertamente dinero en los pacientes y sus familiares. Pero nunca rechazó obsequios y obsequios generosos y los aceptó con gusto. Cuando Xenia acaba de llegar a trabajar a este hospital, incluso la llevó. Pero luego descubrió que la enfermera tenía 2 hijos y muchos problemas. Él nunca la ofendió. A menudo le regalaba chocolates para los niños. A veces incluso daba dinero cuando recibía una recompensa especialmente generosa de los familiares felices de los pacientes atendidos por Mikhail Anatolievich. Al saber que el médico había pensado en hacer algo tan terrible, Xenia se sintió muy decepcionada. Probablemente fue cruel, pero ahora decidió aprovechar la buena relación de un médico con ella y esperaba tener éxito. Xenia terminó el recorrido por las habitaciones y completó su trabajo principal.
Luego entró en el turno, bebió agua, reunió fuerzas y se dirigió a la oficina de Mikhail Anatolievich. Rezó para que su idea tuviera éxito. Sí, pasa. La expresión de Evgeny cambió. Se puso una máscara de sufrimiento, abrió la puerta y entró. Mikhail Anatolievich, recorrí todas las habitaciones, todo está bien, todo está bajo control. ¿Hay algún pedido especial? Ella dijo. Mikhail Anatolievich brilló cuando vio a Xenia. Esta chica le provocó sentimientos especiales. Se enojó mucho cuando supo que ella tenía 2 hijos. Si no fuera por los niños, continuaría siguiéndola. Pero la presencia de niños le impidió cuidarlos. No necesitaba los hijos de otras personas. Al mirar a la enfermera, Mikhail Anatolievich parecía un poco cansado. No, no hay pedidos especiales. Xenia, ¿qué te pasó? Parece que algo terrible pasó. Lo vi. ¿O realmente tienes algunos problemas? Xenia se dio cuenta de que todo iba según lo planeado. Mikhail Anatolievich escupió en su cebo. No, sí. Oh, es todo tan difícil que no quiero cargarte con mis problemas. Mikhail Anatolievich se dio cuenta de que podría convertirse en un héroe para esta chica si hacía algo bueno por ella. Estaba de muy buen humor hoy y decidió no perder la oportunidad de demostrar lo genial que es. Su imaginación se desarrolló. Sí, los niños interfirieron con el plan global. Pero no podría conformarse con nada que no requiera una relación con la enfermera. Si él hace algo bueno por ella, tal vez ella acepte algo más grande. Estará satisfecho con un par de encuentros con ella en un ambiente íntimo. Y esta será una victoria. Xenia, dejemos de lado todas las formalidades. ¿Sabes lo que siento por ti? Siempre me enojo mucho cuando te sientes mal. O tienes mal humor. ¿Entiendes esto? No. Cuéntame todo lo que te pasó. Estoy seguro de que puedo ayudarte. Al menos haré todo lo que pueda, dijo. Xenia se esforzó un poco y presionó su mano contra el bolsillo donde estaba su teléfono. Luego se relajó, miró a Mikhail Anatolievich y dijo, estoy muy cansada. Es muy difícil para mí últimamente. Mis hijos están creciendo. Me estoy quedando sin dinero. Hago turnos extra todo el tiempo para ganar algo de dinero extra. Pero cada vez es más difícil. No tengo a nadie que me ayude. Es tan terrible. ¿Puedes ayudarme en esta situación? Bueno, a menos que ofrezcas algún tipo de trabajo que te genere al menos algunos ingresos. Pero es imposible. No podrás ayudarme. El rostro de Mikhail Anatolievich se puso algo tenso. Estaba claro que estaba pensando en algo importante y serio. Lamento contarte todo esto. A veces me parece que en este hospital no tengo a nadie más cerca de ti. Creo que todo es una estupidez y probablemente no te guste oírlo, pero es verdad. Ya no puedo quejarme con nadie porque nadie me entenderá. Solo tú me entiendes. No sé por qué sucede esto, pero es un hecho. Lo siento. Sabes, hablé y se volvió un poco más fácil para mí. Iré a trabajar. No te molestaré más. No puedes ayudarme de todos modos, te lo dije. Xenia suspiró con tristeza, se dio la vuelta y lentamente se dirigió hacia la puerta. A cada paso decía mentalmente, por favor, por favor, por favor. Ella esperaba un milagro. Y ocurrió el milagro. No tuvo tiempo de llegar a la puerta cuando Mikhail Anatolievich la detuvo. Espera, Xenia, no te vayas. Quiero decirte algo. Ven a mí. Xenia sintió el temblor. Un susto apareció en su rostro, pero inmediatamente lo ahuyentó. Necesitas ser fuerte y valiente. Se dio la vuelta y se acercó a Mikhail Anatolievich. La tomó de la mano y la sentó en la silla frente a él. Él la miró a los ojos y le dijo, quizás estés muy sorprendida, pero puedo ayudarte. Realmente quiero hacerlo. Espero. Realmente espero que lo aprecies. Y puedo contar con algún tipo de servicio de su parte. Xenia,
con disgusto, se dio cuenta de lo que estaba insinuando. Por supuesto que quiere arrastrarla a la cama. Pero ahora no tenía tiempo para eso. Tenía que terminar el caso. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ayudarme? Haré lo que sea. Dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Estás listo para cualquier cosa? ¿Incluso por un delito? Mikhail Anatolievich la miró a la cara en silencio. Xenia sintió que se le ponía la piel de gallina. Pero ella debe llegar hasta el final. Por el bien de mis hijos, estoy dispuesta a todo, incluso a los delitos, respondió. Mikhail Anatolievich sonrió enojado. Bueno, entonces te diré lo que debes hacer. Si haces lo que te dije, te recompensaré generosamente por ello. Usted no será decepcionado. La cantidad será decente para ti. Y Mikhail Anatolievich le dijo a Evgenia en detalle lo que debería hacer. Sí, le habló del crimen que pretendía cometer bajo la influencia de los familiares de Lalita Arkadyevna. Xenia tendrá que ponerle a una mujer una inyección con un medicamento que no es adecuado para ella. Y esta droga la matará. Nadie sospechará nada. La mujer presentaba un estado grave, insuficiencia respiratoria. Ni siquiera lo abren. Mikhail Anatolievich organizará todo. Nadie se enterará de nada. El paciente morirá. Mikhail Anatolievich recibirá una generosa recompensa. Y luego agradecerá a Evgenia por la ayuda. Y todos serán felices. Evgenia, con gran esfuerzo, hizo que pareciera que estaba de acuerdo con todo. Incluso trató de reflejar una especie de alegría en su rostro. Después de asegurarle al médico que lo ayudaría en este asunto difícil pero rentable, dijo que necesitaba trabajar. Ella salió de su oficina, prometiendo que vendría a verlo al final del turno para discutir los detalles. Después de salir de su oficina, corrió al turno. Allí sacó sus auriculares de su bolso y luego sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo. Después de conectar sus auriculares a su teléfono, presionó el botón de su teléfono y cerró los ojos. Sí, Evgenia grabó toda la conversación con Mikhail Anatolievich. Ella logró hacerlo. Y aunque tenía un teléfono viejo, cada palabra que se decía en el consultorio del médico se escuchaba. Evgenia pudo hacer realidad su idea. Su plan funcionó lo mejor que pudo. Ahora podría ir más lejos. Luego los acontecimientos se desarrollaron a un ritmo rápido. Evgenia entregó esta grabación a la policía. La investigación comenzó y las cabezas volaron. Lalit y Arkadyevna tomaron testimonio y ella le contó todo a la policía. Ella contó toda la conversación que escuchó en su habitación. Declaró la acusación a su médico y a sus familiares de que querían matarla. Y la policía creyó. Además, había pruebas en forma de una grabación telefónica que realizó Evgenia. Estalló un terrible escándalo. La doctora Lita Arkadyevna y sus familiares fueron trasladados a la comisaría. Cabe señalar que la investigación no duró mucho. Hubo un juicio y luego se asignó el castigo a todos los culpables que quisieron cometer este terrible crimen. Todo el mundo tiene un término. Lalita Arkadyevna ni siquiera quiso saber cuánto recibió cada uno de los participantes en este terrible incidente. Una anciana casi resultó estar en el otro mundo por culpa de todos ellos. Y esta gente ya no se preocupaba por ella. Lalita Arkadyevna tuvo suerte. Con el apoyo de la enfermera, pudo evitar un destino terrible. Eso la tranquilizó y le dio fuerzas. Y se recuperó muy rápidamente. 2 semanas después, salió del hospital y regresó a casa. Primero, remodeló el testamento. Excluyó a todos los familiares y añadió un nuevo apellido. Ella dejó su propiedad a una sola persona, y esa persona fue quien la salvó. Después de un tiempo, cuando se resolvió toda la situación con el tribunal, concertó una reunión con la enfermera que le salvó la vida. Quería concertar una reunión en un restaurante caro para invitar a la enfermera a una cena lujosa. Pero Evgenia rechazó tal invitación. Le daba vergüenza admitir que ni siquiera tenía la vestimenta adecuada para salir con la gente.
Entonces Lolita Arkadievna la invitó a su casa. Cuando Evgenia llegó a casa de Lolita Arkadievna, le dijo que le confiaba todos sus bienes a ella y a sus hijos. Evgenia casi se puso histérica. No entendía por qué esta mujer, una desconocida para ella, haría tal cosa. Ella dijo que rechazaría tal regalo porque no lo merecía. Que ya no volvería a comunicarse con Lolita Arkadievna. Que nunca volvería a verla. Ella no contesta sus llamadas. Pero fue inútil. Lolita dijo firmemente que la herencia seguiría siendo para Evgeny. ¿Y qué hacer con él más tarde? Que decida Evgeny. Si quiere, que se niegue. Este es su asunto personal. Pero entonces Lolita Arkadievna empezó a hablar de los hijos de Evgeny. Dijo que la niña se vio obligada a pensar en su futuro. Si tiene la oportunidad de darles lo mejor, debería aprovecharla. Evgenia lloró durante mucho tiempo sentada en casa de Lolita Arkadievna. Hablaron durante mucho tiempo. La niña intentó demostrar que no se merece tal regalo. Pero Lolita Arkadievna afirmó que sus familiares no merecían tal regalo. Pero Evgenia simplemente se lo merecía todo. Pasó un año. Ahora en su apartamento siempre había ruido y zumbidos. Evgenia y sus hijos se mudaron con una anciana desde su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Ahora vivían juntos. Los hijos de Evgenia se convirtieron en nietos de Lolita Arkadievna. Los cuatro se amaban sinceramente y ya se consideraban una verdadera familia. Evgenia todavía no podía creer su felicidad. Quien era completamente ajeno a ella. Lolita Arkadievna se convirtió en madre y abuela para ella, que carecía de tantas hijas y a quien había perdido tan pronto. Evgenia cambió mucho. Ahora estaba feliz y estaba toda iluminada. Por supuesto, todavía creía que no merecía todo lo que Lolita Arkadievna le había dado. Pero la anciana, cada día la convenció de que la amaba como a su propia hija, y que estaba feliz de vivir sus últimos años de vida rodeada de personas que la aman sinceramente. Fue un regalo del cielo. Y Lolita Arkadievna todos los días, antes de acostarse, agradecía a Dios que la hiciera feliz, verdaderamente feliz.